Bueno, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pues probar nuestra capa de datos. Entonces pues voy a llamar una clase test.py, ¿sí? Vamos a testear. Entonces pues vamos a crear lo mismo. Si name es igual a main, es decir, si se ejecuta desde este archivo, pues yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Pues bien, miremos que tenemos. Miremos que en la clase DAO, pues ya estamos haciendo uso de la clase conexión. Es decir, estos métodos ya se conectan a la base de datos. ¿Sí? En este caso pues estamos manejando en Postgres. Y aparte de eso, pues ya hacen pues las operaciones necesarias y nos devuelven una cantidad de valores. Entonces la clase conexión ya no la podemos quitar de acá. También veamos que en la parte cliente pues tenemos para crear un cliente que es el que vamos a manejar. Entonces pues voy a ir abriendo pgadmin para ir creando la base de datos con la tabla cliente y pues ir haciendo las operaciones correspondientes. Entonces tenemos que importarnos primero que todo, ¿cierto? From cliente, pues un cliente, ¿sí? Para poder hacer las operaciones con el cliente, para ir probando esto. Y también vamos a importarnos del cliente DAO pues el cliente DAO con todos sus métodos de clase. Entonces vamos a crearnos un pequeño menú, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer el menú, por ejemplo, ese ya lo conocemos, ¿no? Lo tenemos por acá en manejo archivos, por ejemplo, en ejercicio, en eliminación, conversación, ¿no? Entonces acá no es. Tenemos algo muy parecido, puede ser en JSON, de pronto. JSON, a ver, en main, y efectivamente tenemos acá a copiarnos este mismo menú, pero no lo llevamos aquí, ¿sí? Entonces, pues la opción igual, no vamos a necesitar ningún tipo de URL. Vamos a ver acá agregar cliente, ¿cierto? Actualizar cliente, vamos a eliminar cliente, consultar cliente por ID y vamos a consultar todos los clientes. Entonces la opción 5 es consultar listado de clientes. Punto. Y la opción 6 es la de salir. Ingresa la opción. Entonces vamos a hacer las operaciones aquí. Entonces bueno, aquí voy a conectarme. Voy a crear primero la base de datos. Me conecto al server, ¿cierto? Me conecto Postgres SQL, correcto. Y vamos a trabajar la misma base de datos que traíamos, que era prueba Postgres. Entonces, en conexión, me voy aquí a conexión y es prueba Postgres. Bien, correcto. Entonces tenemos todo bien. Estamos conectándonos bien a la base de datos. Vamos a crear la tabla de clientes. Entonces acá nos vamos a, esto ya lo cerramos, a tablas. Y vamos a hacer nuevo, crear tabla. Entonces la tabla se va a llamar cliente. El propietario somos nosotros, va a estar en esquema público, ¿sí? No va a ser particionada, etcétera. Las columnas que va a tener, entonces vamos a darle acá en el más. La primera columna pues, va a ser el ID del cliente, va a ser un integer, donde está por acá, un número o lo que sea de tipo number, numérico. La escala nada de eso, primary key, correcto. Vamos a colocar también entonces otra que sea el nombre del cliente. Bueno, esta no la voy a agregar acá, sino la voy a agregar ahorita para ver otra sentencia. Entonces este es un varchar carácter margin, vamos a meterle de 50 y pues que sea no nulo, ¿cierto? Acá en escala no le vamos a meter absolutamente nada. Después del nombre, pues veamos que tenemos acá en cliente. Tenemos el apellido, entonces apellido del cliente. También va a ser carácter margin de 50 de precisión, not null. Vamos a agregar otro que va a ser el email,
Entonces el campo email va a ser carácter margin también. Y este sí va a tener unos 100 caracteres. Ya que pues el email puede ser más grande. Vamos a agregar la razón social. Entonces razón social. Y esto va a ser un carácter margin también. Vamos a dejarlo de unos 25. No nulo. Correcto. Finalmente, después de razón social, teléfono. El teléfono vamos a dejarlo un número muy grande, big int. Y no nulo. Pues guardamos nuestra tabla. Y listo. Entonces, pues acá ya deberíamos tener la tabla cliente. Correcto. Entonces voy a crearme un nuevo. Vamos a ver qué columnas tenemos. Correcto. Entonces vamos a crear la columna de cliente ahora sí. Creamos un nuevo query. Le digo que me altera alter table cliente add column y la columna va a ser la columna id cliente de tipo begin, por ejemplo, o no, vamos a colocarlo de tipo numeric. Y esto va a ser, acá no se usa el autoincrement, sino se usa el serial, creo. Listo, entonces pues vamos a ejecutar este query. Error de sintaxis. Y es acá donde dice serial. Entonces vamos a mirar cómo crearla desde Python. Voy a mirar y no se coloca acá, sino solamente el serial. Y pues que es primary key. Listo, entonces acá nos sigue saliendo un error. Entonces pues vamos a ver si no lo ejecuta o si persiste el error. Y dice que el query salió correcto. Entonces pues si yo acá actualizo, pues ya debería tener acá mi ID cliente, que es serial y toda esa vaina. Listo, entonces ya tengo acá la base de datos correctamente. Cliente dado y tal. Entonces en test. Lo primero que vamos a hacer es solicitarle a los datos al usuario, ¿cierto? Entonces pues acá recordemos que tenemos el cliente dado, el de insertar. Pues tenemos un cliente. Vamos a recibir un cliente y ese cliente es el que vamos a insertar. Entonces vamos a solicitar datos, ¿sí? Entonces vamos a llamar un método que se llama solicitar datos. O no, vamos a solicitarlos desde acá. Entonces vamos a decirle que necesitamos un nombre, ¿sí? Coma, apellido. Necesitamos también el email, necesitamos la razón social y necesitamos también el teléfono. Entonces vamos a pedir los datos para cada uno de esos campos. Entonces nombre va a ser igual a input y pues le vamos a solicitar acá el nombre. Simplemente a colocarle nombre, 2 puntos, como por hacer esto más rápido. Ahora el apellido pues va a ser muy similar, igual a input y le coloco acá apellido. 2 puntos, si estoy grabando, correcto. Ahora el email, campo email, pues email también va a ser un input. Entonces input y va a ser un email, 2 puntos. Y acá estamos solicitando los datos. La razón social va a ser igual también a un input, porque es de tipo pues de texto. El teléfono, pues sí vamos a mandarlo acá con un int, por ejemplo. Aunque podríamos envolverlo en más grande, pero bueno, teléfono. Para input. La embarré acá. Int. También tenemos el dato float. ¿Sí? Recordemos todo eso. Int. Y vamos a hacer acá un input. Teléfono. Listo, correcto. Ya solicitamos los datos. Ahora pues debemos crearnos un cliente nuevo, ¿cierto? Entonces pues a ese cliente vamos a pasar entonces a crearlo aquí. No, lo vamos a crear aquí. Entonces cliente va a ser igual a un nuevo cliente, ¿cierto? Vamos creándonos un nuevo cliente. Correcto. Y a ese cliente pues le vamos a empezar a pasar acá los datos. Entonces le decimos cliente punto set nombre, pues le pasamos acá el campo nombre que le vamos a setear.
hacemos así lo mismo con set apellido, le pasamos el apellido. También hacemos lo mismo con cliente.set email y le pasamos pues el email que acabamos de pedir. Cliente.set razón social y le pasamos la razón social. Y hacemos finalmente cliente.set teléfono y pues vamos a pasarle el teléfono, correcto. Y finalmente pues vamos a llamar a crear cliente DAO, a llamar el cliente DAO con su método estático y insertar, ¿cierto? Y vamos a insertar ¿qué? Pues este cliente que tenemos aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, pues si la opción es 1, pues el usuario quiere agregar un nuevo cliente al sistema. Solicitamos los datos del cliente el cual él quiere agregar. Recordemos que la ID se genera automáticamente por la base de datos, entonces no debemos solicitarlo. Luego esto, pues debemos pasar a una entidad de tipo cliente. Entonces, creamos una instancia de cliente y le empezamos a pasar los parámetros. Es decir, acá construimos un cliente. Ahora, llamamos a la clase cliente DAO con su método de clase insertar y pues le insertamos este cliente. Entonces, vámonos al cliente DAO a ver qué es lo que está pasando. Y en cliente DAO lo que está pasando es que estamos conectándonos a la base de datos, obteniendo el cursor y toda esa vaina, y le estamos pasando acá unos datos. La tuple de valores va a ser lo que tenga el cliente obteniendo los valores específicos. Finalmente ejecutamos la sentencia con los valores y retornamos el raw count, es decir, retornamos un entero. Entonces podemos hacer acá que haga una variable de tipo entera, vamos a llamarla filas afectadas, por ejemplo, y esto va a ser igual a lo que nos retorna este método. Y finalmente pues podemos hacer por ejemplo un print que diga han sido insertados, le concatenamos acá con filas afectadas y registro, es decir, han sido insertados tantos registros, ¿sí? Acá pues esto lo voy a eliminar por ahora porque pues no lo necesitamos, solamente tenemos la opción número 1. Acá esto es 6, entonces vamos a probar que esté funcionando el de insertar. Para ello pues ejecutamos nuestro test, esperamos a que se ejecute y tenemos un error. Dice que init missing. Claro, cierto que acá en el cliente tenemos el constructor de esta manera. Entonces acá en el cliente estamos inicializando así concretamente. Entonces pues lo que vamos a hacer nosotros básicamente es pues esta inicialización moverla para aquí, ¿cierto? Y en vez de setearle los campos pues se los vamos a pasar, ya que pues esto es debido al constructor. También podríamos crear una sobrecarga de constructores, pero no es lo que vamos a hacer por ahora. Igual, pues esto no lo voy a eliminar, simplemente lo voy a comentar. Entonces acá ya me está volviendo un cliente, ¿sí? De tipo cliente. Entonces esto lo voy a comentar por ahora porque me va a servir para otro método. Entonces vuelvo y corro acá mi test y veamos que ya me sale pues mi menú de opciones. Por ahora solo tengo el de agregar cliente. Vamos a agregar un cliente. El nombre se va a llamar prueba DAO. El apellido va a ser data access object, objeto de acceso a datos. El email va a ser pruebadao@mail.com. Y vamos a tener una razón social, yo no sé cómo sea una razón social, pero vamos a colocar así. Y un teléfono, así, algo así. ¿Listo? Y veamos que ahora tenemos un error. Y el error es acá. Nos dice que en el test, en la línea número 28, es decir, acá donde estamos creando el cliente, nos está diciendo que cliente, nombre, apellido, razón social, dice que missing está esperando por un argumento posicional, que es el teléfono. Entonces, evidentemente, pues nos falta el ID del cliente, ¿cierto? Pero ese no lo va a generar la base de datos automáticamente. Entonces, para ello, nosotros podríamos crearnos otro constructor, como este, pero sin el ID del cliente. ¿Sí? Control S. Y ya. Entonces,
Ya tenemos acá una sobrecarga de constructores. Vamos a volver a probar. Vamos a hacerle 1. Entonces por acá ya tenemos todos los datos. Y volvemos a tener un error. Porque es en la conexión. Entonces dice que conexión no tiene el atributo de obtener conexión. Entonces veamos que cada vez que vamos haciendo algo nos van saliendo diferentes tipos de errores. Esto es muy importante cuando estamos trabajando en la vida real, porque pues nos vamos a enfrentar a eso. Entonces vamos a aprender a corregir esos errores. Entonces acá en cliente dado no es obtener conexión, es obtener conexión Postgres. ¿Sí? Correcto. Y ya pues debería funcionarnos ahora sí. Entonces vamos corrigiendo esos errores. Entonces nuevamente vuelvo y le paso acá mis datos. Y pues ahora dice que no tenemos el atributo obtener cursor. Entonces veamos que estamos embarrándola cada vez más. Entonces acá no es conexión a obtener cursor, sino conexión.cursor. ¿Ok? Claro. Estamos en el método que no es, lo arreglaremos posteriormente. Y es acá. Punto cursor. Entonces acá lo voy a colocar como as conexión. Y acá simplemente le coloco pues mi conexión. ¿Sí? Entonces pues recordemos que la conexión tiene un atributo que es el cursor, que está aquí. Y ese lo obtenemos, lo renombramos como cursor y ya tenemos todo. Vamos a seguir con el test. Ahora sí pues vamos a ver si efectivamente nos funciona o no. Entonces el nombre va a ser prueba dado, data access, prueba, y ahora el error es aquí, en la sentencia SQL. Todos estos errores ya vienen programados para que nosotros, o sea, yo ya los decidí así para nosotros irlos arreglando, entonces no se preocupen. Básicamente el error es acá en cliente dado, porque pues los campos no van a coincidir. Entonces, acá en el insertar, vamos a insertar es en el nombre del cliente, ¿sí? En el apellido del cliente, el email, la razón social y el teléfono. Es decir, los campos de la base de datos se llaman así y no como los teníamos. ¿Correcto? Entonces, bueno, a eso nos vamos a enfrentar muchas veces a errores así, errores más difíciles, errores más fáciles, pero al fin y al cabo errores. Y acá dice que ha sido insertados un registro, es decir, ya tenemos bien la consulta. Entonces, bueno, voy a romper acá mi programa y se supone que ya insertamos un registro. Si nos vamos acá a Postgres, pues vamos a hacer un select asterisco from clientes. Cliente. Ejecuto mi query y debería tener el cliente que acabé de insertar, que se llama prueba dado, el ID es el 1, data access object, el apellido, el email, la razón social, el teléfono y el ID del cliente. ¿Sí? Listo. Entonces ya estamos mejorando esto un poquito.